Buenas tardes. Hoy me toca presentar el libro de la plena posguerra en Cascante. Sin duda, hay muchos testimonios en el libro, que si lo lea verá que hay muchos testimonios de Cascante, de gente de Cascante. Son gente anónima, a nadie le puse nombres y apellidos, era un requisito para que hablasen sin ningún tapujo, ¿no? Son muchos los alumnos de este pueblo que van al Valle del Ebro y que participaron durante los años que me dediqué a hacer encuestas, participaron de esta propuesta mía didáctica, ¿no? Y hicieron fielmente encuestas a sus abuelos. Dicho todo esto, hoy estamos aquí para desbozar un poco las vivencias que aparecen en el libro, algunas de las vivencias de las gentes del pueblo, pero no voy a explicar todo el libro entero, porque si no restaría interés y emoción al que quiera leerlo y el que quiera hacerse con él o vaya a la biblioteca y lo lea, ¿no? Muchas personas, evidentemente, se van a ver reflejadas en el libro. Muchas personas se ven reflejadas en el libro porque han sufrido en sus carnes estos momentos históricos que nosotros, mi generación, ya no conocieron, pero que hemos oído hablar en relatos, ¿no? Me decía una señora del pueblo, bueno, su nieto me decía, mira, se ha leído mi abuela el libro, y le pregunto a su nieto qué le parecía el libro, y dice, bueno, pues cosas que ya sabíamos. Entonces, evidentemente, para los abuelos son cosas que ya sabían, ¿no? Este libro es una especie de enseñanza para las generaciones que vienen, para que sepan y entiendan en toda su profundidad lo que ocurrió con esa política de intervención económica del primer franquismo, concretamente, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue el principio del libro hasta plasmarlo y editarlo por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos? La historia, su gestación comenzó por una necesidad e inquietud vital mía. Esa es la primera premisa que tenía yo, ¿no? Además de un paradigma intelectual que me rondaba, ¿no?, por la cabeza, ¿no? Y era saber o rescatar del olvido los retazos y los momentos de la historia vividos por los mayores, ¿no? Que muchas veces habíamos oído hablar pues en las anochecidas tomando la fresca, o muchas veces en conversaciones al calor del fuego, ¿no? O incluso en el bar, ¿no?, en el Senado, donde junto yo en el Senado había oído muchas veces estas conversaciones, ¿no? Bien, claro, escuchar las batallas de los abuelos para mí es muy importante. Muy importante, y además es lo más sublime a lo que podemos aspirar las generaciones como las nuestras, que no han sufrido en sus carnes estos avatares de la historia, ¿no?, que por circunstancias les tocó a ellos vivir, ¿no? Nosotros hemos venido a nacer en una época, pues, casi diría que gloriosa, ¿no?, comparado con lo que nos cuentan los abuelos, ¿no? Y claro, y es importante conocer estas batallas de los abuelos porque los libros hablan de historia económica, de estructuras económicas, pero no llegan a lo cotidiano, y eso es importante. ¿Cómo lo vivieron? Porque yo podría hablar aquí de historia económica, podría hablar de cómo funciona el intervencionismo, pero si no sabemos cómo lo vivieron la gente normal y corriente, pues no entendemos nada de lo que pasó, ¿no? Bien, muchas de estas batallas de los abuelos comenzaban siempre con la coletilla ejemplificadora que decía, no hay más que vicio, si hubiese pasado el hambre que pasamos nosotros, decían, ¿no? O decían, es que vosotros no sabéis lo que es el hambre, porque vosotros no habéis conocido el hambre. Y en mi caso, como ablitero, decían, con hambre que hemos pasado los diablitas, ¿no? Una frase gloriosa que yo utilizaba ya como coletilla, ¿no? ¿De dónde eres tú? De diablitas que hemos pasado mucha hambre. Una vez me dijo uno, ¿qué vas a pasar tu hambre? No. Yo lo utilizaba ya hasta como coletilla, ¿no? Bien, era sin duda una fotografía fija de las circunstancias que les tocó vivir y sufrir, ¿no? Y que marcaron una infancia trágica de muchos de ellos, ¿no? Y a toda una generación que no ha tenido más historia que el relato personal, ¿no?, que nos ha contado. Importante. Este era mi plan y mi proyecto inicial, y además tenía que ejecutarlo. Yo tenía un plan, pero tenía que ejecutarlo porque, claro, por el caso de las personas.
El otro día mandé un trabajo a unos chavales de preguntar a vuestros abuelos cómo vivían o cómo vivieron la guerra, y me contestaron, pero si sus abuelos no han estado en la guerra, no. Entonces tenía que hacerlo porque apremiaba el tiempo, ¿no? La edad, la vida, el tiempo caía como si fuese una losa sobre los protagonistas de la historia, como si fuese una losa. Era cuestión de empezar y no emperezar. Eso era importante, ¿no? O se morirían nuestros mayores llevándose consigo al más allá, pues, la experiencia enriquecedora de su vida y su devenir, ¿no? De sus circunstancias, de su mochila vital, ¿no? Esa mochila vital cargada a las espaldas, ¿no? Ese peso del pasado, ¿no? De este modo, y sin pensármelo dos veces, empecé esta ardua tarea, ¿no? No podía perder más tiempo y era necesario escuchar las batallas, y me puse a escuchar batallas, ¿no? Claro, para esta labor necesitaba también colaboración, porque quería abarcar un universo amplio de protagonistas y una zona amplia para poder extrapolar este trabajo al resto de la comunidad, ¿no? Y ese era un problema. Ese era un problema el buscar gente que hiciese encuestas, que al final se convirtió en una virtud. Se convirtió en una virtud porque lo presenté como una experiencia pedagógica a los alumnos de primero y de segundo de bachillerato, primero y segundo de bachillerato, que se explicaba, esto del hambre se explicaba en la asignatura de Historia de España, y pues el currículum se prestaba a ello, y se estudiaba en el penúltimo tema, se estudiaba el franquismo y se estudiaba, como digo, este tema del hambre y la economía intervenida, ¿no? Así, la forma de abordarlo fue a través de un cuestionario, un interrogatorio que los alumnos debían hacer a los abuelos. Y es importante, hacía falta hacerles hablar, que eso no era fácil, ¿eh? La primera pregunta del cuestionario va directamente a la yugular. ¿Pasó usted hambre en la posguerra? Claro, después de 80, 70 años, la gente, bueno, el que pasó hambre fue mi vecino, o fue mi primo, mucha gente no... Y eso, hacerles hablar, es un tema también importante dentro de lo que es las técnicas de la historia oral, ¿no? Entonces había que hacer un cuestionario, había que hacerles hablar, debían narrar sus vivencias y debían descargar ese peso vital que llevaban sobre sus hombros, ¿no? Debían descargar, como digo, su mochila vital. Era necesario rescatar del olvido esos retratos de vida cotidiana que enriquecen el relato general de la historia, ¿no? Claro, para entender las grandes estructuras económicas y sociales que se vivieron en los años 40 es necesario este relato. Es necesario este relato, porque los libros pasan de tapadillo, hablan del hambre como una salvación, ¿no? El hambre, pero no hablan de las vivencias, ¿no? Y esto es, como digo, fundamental. Había un problema, es que los estudiantes eran inmigrantes, entonces eso lo solucioné, les dije, si tú eres emigrante, tienes que ir al vecino más mayor que tengas en el barrio y pregúntale. Y seguramente el mejor interrogatorio que tengo yo lo hizo una rumana a su vecino. Yo no sé si por la empatía o por qué, es el mejor interrogatorio que he visto yo, ¿no? Entonces, este era mi proyecto inicial, este era mi objetivo intelectual y vital, y era lo que me había propuesto yo, ¿no? Esta era a la meta donde tenía que llegar. Claro, no obstante, pues había que planificar y plantear las preguntas, ¿no? Las preguntas que debíamos trasladar a los abuelos. Y esto, pues, no se podía consensuar con los alumnos. Me hubiese gustado poder consensuar con los alumnos. Primero, por las exigencias del curso, ¿no? En el segundo bachillerato está la selectividad y no hay que perder tiempo, hay que prepararse para la selectividad. Y para que los alumnos me hubiesen ayudado a hacer el cuestionario, había que haber hecho varias sesiones explicándoles cómo funciona una economía intervenida, que no es fácil, ¿no? Tenía que haberles explicado la economía de posguerra al detalle para que lo entendiesen, ¿no? Haberles explicado cómo funciona un mercado intervenido, donde los precios los fija la administración sin tener en cuenta una ley sagrada que es la oferta y la demanda. De forma arbitraria, el Estado dice, esto va a valer a tanto, el trigo va a valer a tanto y el tocino va a valer a tanto, porque lo digo yo por decreto, ¿no? Eso hay que explicárselo para que lo entendiesen, ¿no? Y cómo pues, se interviene en la economía sin tener en cuenta los principios, como digo, más básicos de Adam Smith, ¿no? O tenía que explicarles cómo se ponen en marcha estos mecanismos, y ellos tenían que asimilarlos.
Y eso me llevaba mucho tiempo, entonces decidí el cuestionario elaborarlo yo. El cuestionario lo elaboré yo porque tenía más conocimiento, ¿no?, de las cosas y no podía consensuarlo. Tenían que entender también qué era el auxilio social. Esa institución fundada por Mercedes Sáenz Bachiller, la viuda de Onésimo Redondo, fundador de la SON, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, que nació como auxilio de invierno y luego se transformó en auxilio social, ¿no? ¿Para qué servía esta institución? Para paliar el hambre, por lo menos a un miembro, solo a un miembro, de las familias más necesitadas y que era, como diría la historiadora zaragozana Ángela Cenarro, era la sonrisa de Falange, ¿no? Era la sonrisa de Falange. Allí acudían los vecinos, como digo, de las familias necesitadas, solo un miembro, a quitarse el hambre. Si no te echaban de la fila, ¿no?, como pasó en este auxilio social de mi pueblo, ¿no?, que había dos vecinos de mi pueblo, uno de 9 y otro de 11 años en la fila, y fue el alguacil y los despachó por rojos. Vosotros fuera de la fila por rojos, ¿no? ¿Cuál era el delito? Pues que su padre había sido de la UGT, ¿no? Y uno de los, ya han muerto los dos, ¿no? Uno de ellos me decía, el de 9 años, entonces me volví rojo, pero eso me lo contaba mi vecino y... claro, este auxilio social que aquí es un poco más el de mi pueblo era más austero, ¿no? Bien, o tenían que entender los alumnos qué era el pan negro. Claro, porque yo les enseñaba cómo se elabora el pan y qué diferencia tiene el pan negro con el nuestro actual, tanto el blanco como el integral. Pues no se piense la gente que por comer pan integral saben lo que es el pan negro. A una señora que le preguntamos, ¿cómo era el pan negro? Y te decía, vamos a ver, el pan negro llevaba cada paja sí aparecía dentro del pan, había que meter todo que pudiese, ¿no? Entonces, comer pan integral no es comer pan negro. Es una moda de los dietistas, ¿no? Pero no es... Entonces, claro, hay otros elementos también, hay otros elementos propios de las instituciones franquistas de este periodo, estamos hablando siempre del primer franquismo. Hay otros elementos de las instituciones franquistas que no da tiempo a explicarlos y que tampoco se demandan en el temario. Si no, haría falta muchas sesiones, y en el temario, como digo, es un párrafo que habla del hambre y los años 40, la autarquía y la economía intervenida, ¿no? Hay conceptos que deben ser comprendidos para entender el funcionamiento, ¿no? Como por ejemplo los delegados de abastos o los delegados de tasas. ¿Qué eran estos funcionarios? Eran unos funcionarios que controlaban y vigilaban para que nada se comprase y vendiese fuera del mercado oficial y al precio de tasa. El precio, todo estaba intervenido. Entonces, nada se podía comprar fuera del mercado oficial o el precio de tasa. Eso sí, podías comprar cuando te pellejo yendo a un mercado paralelo, a un mercado negro que todos conocemos que era el extraperlo. Ahí sí podías comprar si tenías dinero. Podías subir a los centros donde se juntaban los extraperlistas y podías comprar, ¿no? Como digo, hay elementos propios de las instituciones franquistas que hay que explicarlos para que se entiendan, ¿no? Bien, otro elemento importante era el SNC, el Servicio Nacional del Cereal, ¿no? Para controlar la cosecha del trigo. El trigo tenía que pasar por aquí y allá se fijaba su precio. Importante, luego se denominó el SEMPA, ¿no? Estos graneros el Estado no ha podido ni venderlos porque de verdad están tan mal hechos. Hace poco estuvimos en Palencia y en un pueblo había un granero que lo habían convertido en un cine, ¿no? El otro día veréis el día de Navarra que han tirado el de Buñuel, que era como este. Han tirado el de Buñuel porque han ampliado las naves de AGR y... El que aparece en mi libro es el de Tudela, porque son todos parecidos, iguales. Yo creo que... Bien, había que entender que para qué servía esto. Había que entender también que era el día del plato único. El día del plato único. Claro, cuando iba uno a comer a un restaurante, una vez a la semana tenía solo un plato para comer. Te quitaban el segundo plato y el postre y con ese dinero se pagaba, se iba al auxilio social. Y había otro elemento que era el lunes sin postre o el día sin postre. Solía ser los lunes, ¿no? Ibas al restaurante y el lunes te quedabas sin postre, te lo sisaban para financiar el auxilio social.
¿Qué pasa? Que hay listas de los restaurantes que pagaban en Tudela este plato único, día sin postre, y con el tiempo pues la gente dejaba de pagarlo, intentaba no pagarlo, y entonces tuvieron que ponerlo como tasa fija. Entonces ya pasaban a los restaurantes, tienes que pagarme todo esto del día sin postre y todo esto del día plato único, ¿no? Y con eso los comensales financiaban el auxilio social. Luego estaba también, había que entender que era la ficha azul. La ficha azul era pedir dinero voluntariamente a la gente del partido para financiar el comedor social. Mucha gente daba dinero, seguramente obtendría una compensación, porque en esa época dar dinero voluntariamente era un poco más complicado, ¿no? O la cartilla de racionamiento, la cartilla de racionamiento que servía para repartir la miseria de los productos de primera necesidad. Había cartillas de primera, segunda y tercera clase. Esa diferencia de clases era también una diferencia social. De primera clase, por ejemplo, estaba el ejército y los curas, que comían mejor que los pobres, ¿no? La mayoría de los encuestados eran todas de tercera clase, la terrible cartilla de racionamiento, ¿no? Que le conocían popularmente como a 100 gramos. Todo era por 100 gramos, ¿no? 200 gramos de arroz, 200 gramos de lentejas, eran las 100 gramos, ¿no? Se conocía popularmente. Y esta cartilla te marcaba tu dieta, aunque no estuvieses a régimen, ¿no? Esto es lo que te daban, en la tienda a que ibas tenías que darte esto. ¿Podías comprar fuera de la cartilla? Sí, en el extraperlo. Tenías dinero, podías ir a extraperlo. Al mercado ese paralelo, donde se regía por las normas del capitalismo, oferta y demanda. Bien, o también había que explicarles a los alumnos por qué era un lujo comer pollo, y solo unos pocos podían comerlo, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, a una señora le contrariaba, ¿no? Pero ¿cómo le dijo a su nieto? ¿Pero cómo puedes hacer esta pregunta? Esta pregunta a los chavales les entraba a risa, ¿no? Pero los abuelos no. Y esta abuela dice, ¿pero cómo puedes preguntar esto? ¿Cómo voy a comer pollo si era con una comida de ricos? Pollo era una comida de ricos, y hoy en día pues es una comida que la ponen en todas las dietas del adelgazamiento por el bajo contenido en grasa, ¿no? Hoy en día, entonces era un lujo, ¿no? Un lujo. Algunos contestan, yo me comía las gallinas cuando no ponían, que esa era otra cosa, ¿no? Ante esta tesitura que os he contado, el profesor tiene que plantear el cuestionario y lo elabora teniendo en cuenta aspectos que no aparecen también en las fuentes oficiales, porque yo no solo me he basado en las encuestas, ¿no? He ido también a los archivos a mirar las fuentes oficiales, ¿no? Y los manuales de historia. Y lo que no aparece ni en los manuales de historia ni en las fuentes oficiales es lo que hay que preguntar a los abuelos, ¿no? Y a las abuelas, para hacer una historia completa, ¿no? Y ahora, una vez publicado el libro, he confeccionado al hilo de él una propuesta didáctica que sigue los dictados de la nueva ley de enseñanza, la LOMLOE, y que tiene 13 actividades que siguen distintas metodologías, ¿no? Y que muchas de ellas son transversales, que atraviesan el currículum, llegando a temas de la actualidad como los comedores sociales, ¿no? Y las familias vulnerables. Esta programación didáctica y el libro pues, se ha repartido por parte de la memoria histórica, se ha repartido en todos los institutos gratuitamente, ¿no? Y aquí tienen actividades para poder trabajar los profesores y con los alumnos para que entiendan mejor todo el proceso, ¿no? Este era pues el planteamiento de partida y era el objetivo que me tracé hace años. Era sencillamente mi meta. Es evidente que el profesor puede dirigir mejor las entrevistas que los alumnos, y de hecho yo he hecho muchas entrevistas, ¿no? He hecho muchas entrevistas a gente de mi pueblo y a otros pueblos, ¿no? Pero si quería abarcar, como he dicho, un universo mayor, necesitaba la colaboración desinteresada de mis alumnos, y así fue, ¿no? Y la complicidad de ellos, Durante 9 cursos, del 2010 al 2019, recogía los interrogatorios que me mandaban los alumnos, que los guardo en una caja como el mayor tesoro que pueda anhelar un historiador, ¿no? Hay variedad de interrogatorios. Hay algunos que son espectaculares, muy buenos, cuentan cada anécdota a los abuelos, muy buenos, ¿no? Otros son pues, un poco peores, ¿no? Porque se ve un poco la falta de empatía que tiene que tener el entrevistador con el entrevistado para tirar de la lengua, ¿no? Y otros son monosílabos, sí, no, pero el grueso de ellos son un canto y un grito y una descarga emocional que llega a lo más profundo del alma, ¿no?
Os voy a leer para que veáis el interrogatorio, que preguntas, son preguntas que no aparecen en ningún libro ni en ningún... Había preguntas, por ejemplo, la primera pregunta, que es la más... ¿Pasó hambre usted en la posguerra? ¿Cuál fue su situación socioeconómica? ¿Cuál fue la situación socioeconómica de su familia? Segunda pregunta, ¿tuvo que acudir de niño al comedor del auxilio social, cuyo lema era no haya un hogar sin lumbre ni un español sin pan? ¿Qué recuerda de esa institución? ¿Practicó usted o alguien de su familia el extraperlo? En caso afirmativo, ¿qué productos vendía y dónde los llevaba? ¿Recuerda la sequía de los años 40? ¿Cómo le afectaron? Pregunta 5. ¿Usted tuvo cartilla de racionamiento? ¿De qué clase era? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Qué productos adquiría? ¿Tuvo cupo de tabaco? Importante el cupo de tabaco. Pregunta 6. ¿Comió pan negro? ¿Dónde molía el trigo? ¿Comió ratones, topos, culebras, gorriones, etcétera? ¿Fumó hojas de parra o de ligarza? La pregunta 7. ¿Comió pollos de perdiz a la carrera? Yo pensaba que eso lo había hecho solo mi padre, pero se ve que lo hacía mucha gente. ¿Recogió espárragos trigueros, cardillos, berros, acelgas campías, pámpanos de las viñas o tallos jóvenes de las zardas para pelarlos? ¿Fue a espigar y a rebuscar olivas? ¿Tomó café de achicoria o cebada tostada? La pregunta 8. ¿Comió pollo alguna vez? La 9. ¿Vivió en cuevas? En mi pueblo, mucha gente, ¿no? La 10, ¿no? ¿Recuerda cómo era la casa donde vivía? ¿Tenía alcobas o habitaciones? La pregunta 11. ¿Durmió alguna vez en las cuadras o en el pajar? La 12. ¿Cómo era el baño de su casa? Una pregunta también importante. La 13. Si era agricultor, ¿entregaba todo el trigo al granero del Sempa o se quedaba una parte para extraperlo? La 14. ¿En su familia o en su pueblo se dieron casos de raquitismo o pelagra? La 15. ¿Recuerda si se le apareció la Virgen a algún vecino de su pueblo y cómo fue? Esta es importante, ¿eh? Más importante que lo que parece. Y la 16, la última. ¿Conoce alguna anécdota protagonizada por algún vecino suyo en la época del hambre que nos pueda contar? Ya veis que son preguntas que no aparecen en los libros, pero que le dan sentido al relato, ¿no? Bien, de este modo, y con la metodología del interrogatorio y siguiendo las técnicas de las fuentes orales, he tratado de dar vida a los hombres y mujeres sin historia. He realizado una historia desde abajo arriba. He dado voz a los olvidados. De acuerdo con la definición que hace la Asociación de la Asociación de Historia Oral, la historia oral es un campo de estudio y un método de recopilar, preservar e interpretar las voces y memorias de la gente, las comunidades y los participantes en eventos del pasado. Esta es la técnica, la historia oral, hacer hablar a los abuelos. Es lo que proclama la UNESCO, que es la historia, el patrimonio inmaterial, que hay que recuperar, que hay que rescatar y que no hay que olvidar, ¿no? De hecho, Laura Benadiva, esta historiadora argentina especialista mundial en historia oral, se lo mandé a Buenos Aires, le mandé el primer borrador del libro y me animó a seguir adelante, ¿no? Y a partir de estos relatos se refuerzan los argumentos con las fuentes fundamentalmente archivísticas, ¿no?, que el profesor tiene que consultar a través de desempolvar papeles y papeles en el archivo, ¿no? Para ello, durante varios veranos fui al Archivo Municipal de Tudela, y que sin ayuda de los archiveros Beatriz e Íñigo, que me bajaban montones de papeles y legajos y fuentes diversas, esta historia estaría inconclusa. Hay que echar mano a las fuentes oficiales. Además, en Tudela hay un buen archivo, hay una gran hemeroteca y que recoge todos los periódicos de la comarca, que eran muchos, ¿no? Ahí he puesto un ejemplo, Falange y Requeté, ¿no? Y también me eché mano a la hemeroteca del Diario de Navarra, ¿no?, que me servían, las fuentes me servían como punto de referencia para anclar los sucesos que se producían y ver las críticas veladas que se vertían en la prensa a los desafectos al régimen, ¿no?, que se hacía de forma sutil y velada, ¿no? Además, aportan información importante las fuentes archivísticas sobre instituciones como el SNC, Servicio Nacional del Cereal, como los delegados de tasas, el auxilio social o el día del plato único, etcétera, ¿no? Eso, ahí hay listas y listas de lo que pagaban los restaurantes de Tudela como el plato único, ¿no? Me acuerdo yo el Hotel Nacional, que aún conocido el Nacional en el muro, ¿no?
Dicho todo esto como estructura general del libro, es necesario tener presente una idea transversal que recorre el proyecto desde la primera hoja. En este sentido, el primer franquismo, hablamos siempre del primer franquismo, el primer franquismo parte de un planteamiento económico errático. Se trata de intentar imponer la autosuficiencia económica en España, siguiendo el modelo del fascismo italiano y el nazismo alemán de los años 30 anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y esto simplemente es un sueño romántico. España no está, necesita del concurso del comercio internacional. Es una falacia, con repercusiones sociales muy duras y trágicas. Es algo artificial que no tiene dos pases. Prácticamente entierra los principios de la economía clásica. Adam Smith lo entierra, y al capitalismo, en aras de este paradigma franquista del sueño imperial, aquello que decía la Falange, ¿qué es España? Una unidad de destino en lo universal. Eso es una tontería. Eso es el sueño imperial al final no genera más que hambre. España no puede ser autosuficiente. Esta política, como digo, es una utopía irrealizable en un país como España, con unas carencias estructurales importantes. España tenía unas carencias estructurales, era un país de segunda división entonces, y sobre todo después de una contienda bélica que ha durado 3 años y medio, ¿no? Los campos no producen lo que debían de producir para alimentar al país, y la industria, buena parte de ella está destruida, se han bombardeado ciudades. Entonces, esta política intervencionista en la economía es un despropósito máximo, ¿no? Pero claro, también es un arma de represión política. Qué mejor manera de controlar a la gente que con el hambre, ¿no? El que tiene hambre no piensa en otra cosa para que quitarse el hambre. Bien, Miguel del Arco, que es de los que más saben de este tema en España, es un profesor de Granada, dice textualmente que el hambre y el extraperlo iban de la mano, y ayudaron a consolidar y a perpetuar el franquismo. El hambre que propicia la desmovilización social. El que tiene hambre no piensa más que en comer. Como no piensa en política ni mucho menos. Desmoviliza a la sociedad que solo piensa en comer, en sobrevivir. Mientras que el gran extraperlo, no el extraperlo este pequeño de los pueblos, las menudencias, el gran extraperlo garantiza el apoyo de determinados grupos sociales a la dictadura. Era un poco, el hambre, una jugada también que tenía su trasfondo, ¿no? Su trasfondo. De este modo, los años 40, mucha gente lo que hace es llorar a sus muertos y buscar desesperadamente comida. Levantarse con hambre, acostarse con hambre, impide tener otro objetivo vital que comer. En los años 40 los españoles estaban desnutridos, aturdidos, famélicos, hambrientos y decrépitos. No podían oponerse a nada. No buscaban la libertad. ¿Qué van a buscar la libertad esta gente? No se oponían a nada. Es evidente que no podían pensar en cambios políticos, ni transformaciones sociales, sino únicamente en comer. El régimen siempre achacó sus males a los extranjeros. La Segunda Guerra Mundial, el aislamiento internacional, como nos hemos declarado, primero neutrales y luego no beligerantes, y luego neutrales, pues los han aislado. O elementos meteorológicos, pues las malas cosechas, la sequía de los años 40. Nunca reconocieron su política errática, pero curiosamente tuvieron que venir, tuvieron sus propios ministros, los tecnócratas del Opus Dei, López Rodó, López Bravo, Navarro Rubio, Ullastres, para decirle, estás equivocado, y dar un giro de 180 grados a la política económica. Ellos le dieron entonces ellos le dijeron, a ver, usted se ha equivocado. Lo primero que le dijeron a Franco, los tecnócratas del Opus Dei, ¿quién tiene trigo? La Unión Soviética. Pero son comunistas, que es igual que sean comunistas, le decían, que hay que comprar el trigo donde está, ¿no? Y ellos fueron los que dieron un giro a la economía, nos metieron en el Fondo Monetario Internacional y también nos metieron en la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico, y todo esto unido a unos planes de desarrollo y unos polos de desarrollo posteriores. En definitiva, para abrir España a los mercados internacionales y aplicar las recetas de la economía de mercado de cualquier país serio. Pero claro, esta política errática lo que produce es que surge un mercado negro que es el extraperlo.
O también se produce una inflación grande de los precios, ¿no? O también produce el desabastecimiento alimenticio, que lo que trae es miseria y escasez al país tras el final de la guerra. En la cúspide de la corrupción de los años 40 se encuentran los grandes extraperlistas, estos que movían camiones enteros con el beneplácito del régimen y que el régimen hacía la vista gorda. Aquí había un caso, de Argueda salían camiones de trigo a las 5 villas, con el beneplácito del régimen, ¿no? Y luego estaba, en la base de la cúspide estaba el extraperlista de las menudencias, que se llamaba, ¿no? Ese que iba con el saco del saco del hombro al hombro, ¿no? O con el pellejo de aceite en la parrilla britera. La parrilla britera es más grande que las normales. Iba, además, en la charlanga, en la canción de la Arcoiris aparece la bicicleta, ¿no? Es nuestra fortuna y salvación. Y salían corriendo los pueblos de Dios en busca del trueque afortunado, ¿no? Esperándolos ser sorprendidos por por la Guardia Civil o los delegados de tasas o de abastos, ¿no? O en Tudela, que había una granja en el Ebro que los extraperlistas de las menudencias dejaban en la granja los productos cuando les acusaban, ¿no? Los delegados de abastos hasta que se relajase el control nocturno, ¿no? O aquellos que en la oscuridad iban al molino clandestino, que moría por las noches, con los delegados de tasas pisándole los talones, ¿no? Y el molinero presto para quedarse la maquila. La maquila era parte de la harina por el trabajo realizado, que era bastante, la sisa era bastante grande. También se arriesgaba mucho el molinero. Si te cogían, se lo cerraban, claro. Una persona que describió esta situación y lo hizo desde su amor a España es Gerard Brennan, el hispanista inglés, que realizó una doble visita a España, unas 2 veces vino a España antes de quedarse a vivir en Málaga. La primera vez vino en un viaje de novios y conoció la España del primer franquismo y lo describió de esta manera: he visto en España mujeres vestidas con sacos de patatas, una España donde la gente tiene la mirada perdida, niños que recogen colillas del suelo, gente famélica con el rostro con un semblante y un color que delatan miedo y hambre. En definitiva, he visto un país pobre y aturdido. Pero vino también en los años 60, en la época ya del desarrollismo, en la época del desarrollismo industrial, y vio una sociedad totalmente distinta, que se atrevía incluso a hacer chistes de Franco. Esto era un poco la rebeldía sorda, y esa imagen, esa instantánea denota el cambio económico y social que se produce en España a partir de los años 60, ¿no? Esto sencillamente es lo que intento yo investigar, ¿no? En la comarca de la Ribera de Tudela, que tiene 100.000 habitantes y que es extrapolable al resto de Navarra, ¿no? A este libro, como he dicho, se acompaña una propuesta didáctica con la nueva ley de enseñanza, donde se recogen el currículum del bachillerato y las competencias clave, ¿no? Es una propuesta con diversas actividades, que sigue todo tipo de metodologías. Hay metodologías colaborativas, proyectos de investigación, debates, dilemas morales, donde el profesor tiene para elegir y hacer hincapié con sus alumnos para poder profundizar en el tema. Esto esto lo han recibido todos, el que quiere utilizarlo, pues lo utiliza, ¿no? Así puede entender en toda su dimensión cómo era el hambre y cómo era aquella sociedad, ¿no? Y puede comparar con la sociedad actual nuestra, ¿no? Claro, es un desarrollo pedagógico amplio para que se comprenda, como digo, toda dimensión del hambre que se produce, ¿no? Y más en una sociedad actual como la nuestra, que es una sociedad de la opulencia, donde las estrellas Michelin de nuestros restaurantes nos diluyen este pasado de penurias, ¿no? Pasado de penurias con recetas muy imaginativas, ¿no? Donde se bebía café sin café, con cebada tostada, tabaco sin tabaco, con hojas de ligarza o con hojas de parra secas, ¿no? Cáscaras de plátano sin plátano dentro, peladuras de naranjas que eran un manjar sin probar la naranja, patatas cocidas sin carne, sin sustancia, lagartos, gardachos, ratones, topos, gatos, ¿no? Y culebras, ¿no? Que emulaban a la langosta, ¿no? Tortilla sin huevo, elaborada con lo blanco de la naranja, harina y agua. Y la leche,
La leche con agua, agua, más agua y mucha agua. Y que los alumnos sepan qué es el EIGA. El EIGA, que como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el EIGA es un automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano. Eso dice la Real Academia de la Lengua. Es el coche Doge que fabricaba la Barreiros y que nuestros extraperlistas, los grandes extraperlistas, se compraban con sus pingües beneficios y presumían de él en el Bar Chicote de Madrid. Allá contaban los dineros y cuando iban al concesionario de coches decían: quiero el coche más grande que EIGA. Este EIGA delata su nivel de estudios, ¿no? Sirve también para que entendamos y que sepamos que el plato combinado se inventó en la posguerra. ¿Para qué se inventó? Para que los restaurantes pudiesen sortear el día del plato único y el lunes sin postre, al que lo obligaba la administración como forma de financiación del auxilio social. Luego, curiosamente, se convirtió en los años 60, cuando estaba Fraga de ministro de Turismo, en un banderín de enganche para el turismo, ¿no? y se publicitaba el plato combinado y las tapas, ¿no? Importante. O también que entiendan, cuando comprendan a Carpanta, que es un personaje de TVO de los años 40 que nació en la posguerra, y la obsesión que tenía Carpanta por comerse un pollo. Y como a Escobar, que es el que hizo el cómic, a Escobar le mandaban a la redacción de Pulgarcito, le mandaban comida para Carpanta. Es un personaje reflejo de los años 40, ¿no? Además, cuando escuchen la canción de Purísima Lloro de Joaquín Sabina, a ver si la puedo poner para que entiendan la letra de la canción, que es una canción sobre la... no soy, ¿no? No soy porque no tenemos... pero voy a poner la letra para que veáis un poco... Es una canción sobre la muerte del torero Manolete. Dice: Academia de Corte y Confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, y el género dentro por la calor. El género dentro por la calor significa que no había género. No está género, ¿no? Que lo metía dentro porque hace mucha calor. No había género en la tienda. Pues dice: para incluso a niños con anginas, para tisis caldo de gallina, y para extranjeras Luis Miguel, que era el socio del IPA un carajillo, y el extraperlista habla de dos barreras. Bien, y habla de un poco del Bar Chicote, un poco del Madrid de eso. Y luego también, cuando los alumnos o los jóvenes salen al recreo y tiren algunos el bocadillo a la papelera o al suelo, que recuerden a sus abuelos cuando besaban el pan. Esa imagen la tengo yo cuando besaban el pan, ¿no? O se desesperaban viendo tirar el pan a la comida al suelo, ¿no? Y que tengan presente a todas esas familias que acuden a los comedores sociales, como el comedor San Francisco Javier de Tudela, que, salvando las distancias, es como aquella cola que nuestros abuelos hicieron en las filas del auxilio social en busca de mitigar el hambre, ¿no? Para concluir, pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes, vecinos y amigos de Cascante, sobre todo a Maya, que es la que está en contacto con ella estos días. Y esta historia que he contado, que la pueden leer en el libro, no he hecho más que desbrozar un poco, es la historia que nos contaban los abuelos y las abuelas, y que vivieron los abuelos y las abuelas, ¿no? Entonces, muchas gracias a Maya por invitarme y al Ayuntamiento de Cascante. Y para finalizar, pues quiero agradecer al Gobierno de Navarra, a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y al Instituto de la Memoria y a su director Martín Zabalza, que se implicó en el proyecto cuando lo leyó, ¿no? Y lo hizo suyo apostando por él, ¿no? Que creyó que tenía un valor como enseñanza y académica e intelectual, ¿no? Y José María Miguel Gastón, que estuvo conmigo corrigiendo las pruebas y supervisando y planificando, ¿no? Si no hubiera sido por la Administración, por el Gobierno de Navarra, no es que para la menor duda que este trabajo estaría en el cajón de mi despacho durmiendo el sueño de los humildes. Muchas gracias a todos, y si tienen alguna pregunta es el momento de formularla, o algún comentario que quieran hacer, es el momento de Explícanos por qué era tan importante la pregunta de la aparición de la Virgen. Cuando hay hambre, la gente ve a la Virgen y al diablo. Esta gente de San Juan de la Cruz, había un jesuita, ya murió, que era catedrático de Salamanca, que me decía:
Claro que vieron que San Juan de la Cruz vio a Dios y Santa Teresa, porque tenían mucho hambre. Entonces, yo al principio, una anécdota que ha contado este hombre, pero luego cuando empecé a trabajar el tema, salía lo de Riaforada, que apareció a dos jóvenes, la Virgen, y entonces empecé a buscar biografía, y es verdad, y cuando hay hambre, pues, había gente que veía hasta el diablo, hasta el diablo veía. Y es un poco por esta situación, ¿no?, de inanición, ¿no?, que la gente, vamos, veía o se imaginaba claro... O el hambre que tenían, veían visiones. Sí, por supuesto, y además, pero es que hay muchos casos, aquí por uno que se apareció una procesión allá a San Pedro, no, le apareció en Pedriz, ¿no? Fue todo el pueblo allá a Pedriz y venían cantando, ¿no? Era el tío Vittorio, se ha jodido Vittorio, ¿no?, que no vieron nada. Y en Riaforada, pues en Riaforada apareció la Virgen y bajó toda Ribera ya. Me decía un hombre, ahí estábamos todos a cara al sol viendo a ver si había la Virgen. Y cuando subió al pueblo, ¿has visto a la Virgen? Que yo no he visto más que sobacos, decía. Pero sí, y luego... uno me cuenta que vio a un judío errante, otro una luz. Pero hay muchos casos, hay algunos que no quieren contar, pero algunos dicen, bueno, esto era que la gente se imaginaba. Claro que se imaginaba. Pero además está estudiado, en España se vio. Las apariciones marianas se dieron mucho en esta época y en la época esa que os cuento del siglo XVI, también, del XVII, perdón, el hambre y la crisis del XVII, y la gente veía cosas. Subíamos al castillo a ver si veíamos a la Virgen. Al castillo de Abrita, sí. Y al castillo, sí. Como he visto el Riaforada y mucha gente bajó. Me contaban, si bajaban con la bicicleta al Riaforada a ver, o igual no haríamos esto, o sí. Sí, yo quería preguntar al respecto de esto, de que la gente alucinaba, tenía visiones por el hambre. ¿Solamente está identificado con el hambre o es que hay hongos, plantas, de alimentos básicos? Sí, eso está muy bien traído porque hacen comestibles en esta época productos que pensamos que no son comestibles. El lúpulo, por ejemplo, que has comprado antes. Sí, aquí... La contaminación del centeno. Sí. Se sacó de ahí el LSD. Y comían muchas cosas que que hoy pensamos que no son comestibles. Del campo, vamos, pero muchas. Además, todo el mundo que estaba porque claro, el que no tenía más que la cartilla de racionamiento, pues tenía que apañarse con lo que había. Si tenías algo de dinero, podías ir al mercado a extraperlo. Pero claro, te juegas el tipo, ¿no? Primero, que te pillen. Y segundo, que en el extraperlo los precios van con respecto a la oferta y la demanda y valen carísimos, ¿no? Entonces la gente iba al campo y cogía de todo. He comido topo, he ido a revisar calorías, y yo he tenido cartilla de racionamiento. Me he extrañado que ha dicho hasta los 51, yo nací en los 51 y tenías... no tengo cartilla de racionamiento a mi nombre. ¿Tenías en qué años? Pues no lo sé, yo nací en... ¿Y de qué clase era? ¿De tercera? Uy, eso sí que no lo sé. La encontré entre los papeles. Que tienes, yo pensaba que la habías... No, que tienes tú. La tengo. Eso es una joya. A tu nombre. Pues eras cría, claro. Y cuando ya mis padres fallecieron, se trapichaban con las cartillas de racionamiento, contaban la gente, ¿no? Decían, una señora nos contó, pues vino un italiano aquí a la guerra, porque ya empezaron las cartillas de racionamiento, empezaron en la guerra. Entonces el italiano cuando se fue nos dio una cartilla de racionamiento, ya teníamos dos. Y luego ya cuando se casaba un hijo, pues el padre de familia le daban... Porque al principio eran por familias, luego individual. Primero fue individual y luego por familias. Y te asignaban un cupo que tú ibas a la tienda que te habían asignado y te decían, bueno, y pues me corresponde esto, pues 100 gramos de arroz y tal, esto, las 100 gramos. Y claro, si tenías posibilidades, pues te ibas al mercado negro. La gente del campo lo que hacía era, la gente del campo lo que hacía, pues guardarse, cuentan en el libro, cuentan que se guardaban un poco de trigo, hacían sisa al trigo, que un hombre me lo explicaba, eso no se está, pero eso es coger de tu cosecha y que sí que se enteren los de...
Y luego te buscaba la vida, te buscaba un molinillo como fuera, porque claro, si ibas al molino al hombro, pues este se quedaba también su parte. El molino no se arriesgaba tampoco de forma gratuita. Y la gente se fabricaba molinillos. Había uno de la Renfe que contaba allá en Castellón, un molinillo de su padre que, bueno, hacían pan blanco en casa, a escondidas, claro. A la tienda del tío Benito, 2 reales de café. De café de la Chicoria. Sí, 2 reales de café. O sea, te echaba chicoria y cebada Mezclado. molida mezclada. Y lo molía con el molinillo. Sí, sí. Eso era el café que se tomaba y la leche con mucha agua si te había leche. La leche para la escuela, con sidra, con una chica mayor, nos mandaban leche amarilla y con agua, teníamos un hogar, y hacíamos la leche y nos daban un vaso de leche cada día a los que íbamos a la escuela. Sí, eso ya es cuando la leche americana de los... Y mandaban a las crías con el puño preto a las tiendas. Y cuando terminaba la compra, ya tengo que pagar a mi madre. Ya tengo que pagar, claro. Ya tengo que pagar, ¿no? Y además hay muchas anécdotas de estas y además hay de cascante. Algunos que tenían una tienda decían, ya me sabía que iban a pagar, pero ¿qué ibas a hacer? Caridad cristiana, ¿no? Y luego los que estaban en auxilio social, los que controlaban el auxilio social, esos comían mejor. En mi pueblo, el que controlaba el auxilio social, que estaba muerto de hambre, pues rebozó, me decían, este rebozó. ¿Cómo no va a comer si...? Y claro, y luego el auxilio social era un apaño, ¿no? Era un apaño. Pero claro, tú no puedes decir que... No puedes poner el eslogan de que no haya un español sin pan, ni que no haya un hogar sin nombre y un español sin pan, ¿no? Y luego... ¿Para qué pones el auxilio social, no? Y que tampoco era la panacea, pero algunos se quitaron el hambre, ¿no? Algunos quitaron el hambre. Eso era una institución de Falange, por eso esa profesora de Zaragoza habla, la sonrisa de Falange, era la cara bonita, ¿no? El auxilio social era la cara bonita. Y mucha gente, pues, incluso hizo la comunión en el auxilio social, ¿no? Les ponían allá un traje negro con la bandera de Falange y a comulgar, ¿no? Y fueron años duros. Yo cuando entrevista a gente se emociona y lo cuenta. Claro, esto, decir que en España se pasó hambre, pues es no decir nada, ¿no? Pero cuando vas a lo concreto y hablas con la gente y te cuentan, ¿no? Y dices, oh, esto fue terrible, ¿no? Y ellos mismos tuvieron que dar un giro a la economía. Un giro de eso vino el desarrollismo de los años 60, ¿no? Cambió... Hablaba un día con un economista y dice que tampoco hicieron grandes cosas, coger un manual de economía, explicar la economía del capitalismo español, que es que no, claro, es que lo que había aquí era una economía intermedia. Claro, dice, en los años 40 hubo sequía. Entonces, claro, si hay sequía subiría el precio del trigo. Pero como estaba intervenido, el precio del trigo a tanto. Y además se controlaba mucho lo despiegueo, eso se controlaba mucho, ¿eh? Y fíjate tú que siendo el franquismo hubo un movimiento aquí en la Ribera que fueron ahorita a protestar porque, con los cupos del trigo y porque claro... Es que esas políticas eran del siglo XIV, XV, cuando sí. era el que ponía los precios... Y porque se puede poner puertas a la economía funcionaba con unos para... Tú no puedes fijar los precios arbitrariamente, es que eso es imposible. Y hoy en día, vamos, ¿cómo que fijaros? Tú puedes dar una subvención y dices, a ver, que ahora te dice, el precio del tomate, te da una subvención pero no se puede fijar un precio arbitrariamente. Claro, claro, los que quejaban los agricultores, se quejaba todo el mundo. Y eso que en el campo, pues siempre tenías la opción de coger algo del campo, ¿no? Pero en las ciudades, pues igual te podías morir en la calle, ¿no? Una cosa, Francisco. Yo tengo entendido que la autarquía era obligada. No es que eligiera el régimen franquista, la dictadura, la autarquía, sino que con la victoria fascista y luego caída de los regímenes que le apoyaban, que era el nazi y el italiano, el fascismo italiano, con la caída, todos los demás países democráticos y comunistas le hacen un cerco absoluto a España. Sí, pero estás hablando del 45. Ya la intervención de la economía empezó en la guerra. Eso ocurre en el 45 porque España primero se declara neutral en la guerra, neutral.
Pero luego, como era, claro, como era amigo de Hitler y tal, y mandó la División Azul, pues no podía mantener neutral. Se pasó a llamarse no beligerante, que es distinto concepto, ¿eh? Yo no estoy en la guerra, pero mando a tropas. Y luego, cuando vio que los rusos estaban acabando con la guerra, corriendo otra vez a neutral. Y por eso hubo el aislacionismo. Pero eso empezó en el 45, y eso es a lo que se agarran los historiadores que dicen, no, pero lo que es la autarquía empezó ya en la guerra. Y prosiguió desde el 39 hasta prosiguió después de la guerra. Aplicar, es como si aplicamos una política de guerra a los años de paz. Y claro, ¿y qué modelo sigue? El alemán y el italiano. ¿Funcionó en Alemania y en Italia? Sí, primero porque eran países más potentes que los nuestros y porque Alemania dedicó un montón de dinero a la industria armamentística, acabó con el paro y dejó de pagar lo que debía a los franceses y tal. Pero España, después de una guerra, es que no podía aplicar una política autárquica. Y de hecho, esta frase se lo oyó a López Rodó, cuando dijeron, vamos a cambiar la política. Y le dijeron, tenemos que tener relaciones comerciales y políticas con la URSS. Y fue, bueno, con los comunistas. Sí, pero tienen trigo en Ucrania y nosotros necesitamos trigo. Que es lo que la economía no entiende de ideologías, tú pactas con el diablo. Y eso es una cosa que se dice, y también se dice, y la sequía de los años 40, y no sé qué. Pero fue una política que ellos nunca lo reconocieron. Pero en el momento que vienen los tecnócratas, que empiezan a liberar la economía con el plan de estabilización del 59, estamos en el 59, esto hay que dar una vuelta de 180 grados. Eso es lo que siempre han dicho, no, es que el aislamiento... de hecho, no habría mucho aislacionismo, era con Europa, pero acordaos de la carne que nos mataban los argentinos, Perón, y nos mataba también trigo, y los de Arabia Saudí nos mataban... que ahí tuvo también para amortiguar un poco, porque era amigo íntimo por Perón y tal. Pero sí, ¿sabes? Siempre se ha dicho, es que... Y que tampoco duró mucho lo del aislacionismo, se fueron los embajadores, pero pronto a los americanos dijeron, vamos a ver que este hombre nos viene bien aquí, en la Guerra Fría, este hombre es un pilar fundamental, sea un dictador que nos importa, y al poco tiempo nos dejaron entrar a la ONU y volvieron otra vez los embajadores. La excusa de las bases americanas. Sí, no. Le dijeron, a ver, te vamos a dar dinero, pero a base de 5 bases americanas. Te vamos a dar dinero para que salgas un poco adelante, y a todos los países trajeron a los embajadores. Fue un poco... Y entramos en la ONU y nos... Otra cosa ya cuando pedimos entrar a la CDE, ahí nos dijeron, no, esto ya no nos pasemos, que el mercado común tienes que tener ya una democracia consolidada. Pero es que además son dos políticas totalmente distintas, lo del primer franquismo y lo que va a pasar luego en el desarrollismo, ¿no? Que España llegó a crecer en el desarrollismo un 10%, y el PIB el IPC un 7%, y la economía ha crecido un 10%. Y eso es porque venía de unos índices tan bajos que tardamos hasta el año 57 en recuperar el PC que teníamos en la Segunda República. Es que esta economía no tenía ningún sentido. Eso sí, hubo gente que se enriqueció, con gran estaperlo, mucho. Y eso, claro, eso también... Mucha gente movió montones de toneladas de trigo y tal. Hay gente que dice que la corrupción que hemos vivido estos años viene un poco de... Son hijos o nietos. Claro. Pero el pobre que iba con un saco de trigo al hombro por la noche, al molino malón y tal, pues aquello era... Te pillaban también. Uno de IPRO que llevaba chocolate. Compró tabletas de chocolate para extraperlo, claro, para el raquitismo y tal, ¿no? Y era buena la jugada, pero si me llegaban a pillar y me requisaban el chocolate, que tenía toda inversión ahí. Y bueno, sí. Y hay una anécdota muy buena de uno de Castejón, era joven, y trajo su padre pan para vender pan blanco, para vender de extraperlo, trajo con el tren. Y lo mandó su tía al mercado y lo vendió al precio del pan negro. Luego llegó a casa y dice, bastante sabía cómo funcionaba esto. Decía el hombre, claro, decía yo, pues lo vendí, ¿cómo lo vendían los demás? ¿No? Y es verdad que las cosas orales no se debían de perder. ¿Eso está registrado en algún sí, es importante, sí. Sí, es importante. Vamos, en el Frente del Ebro está... lo sacaron de casa con 17 años y como el sitio donde vivía eran los nacionales, eran los nacionales. O sea, que no, yo tengo por costumbre... Sobrevivió porque sí. sobrevivió.
Y acabó, pues mi padre lo contaba, para que consiguieran que salieran a las trincheras, les daban de beber, yo qué sé, alcohol o lo que tuviese, y una vez que ya estaba medio piripis, a la pegar tiros de frente sin saber quién era. Eso contó por mi padre, lo he oído yo, no es que me lo estoy inventando. A mí... Yo recuerdo haberme metido unas noches en la cama sin cenar, con los años que tengo, y no porque no tuviéramos, es que no tenía con qué. Porque éramos 5 hermanos y Juan con un huevo cenábamos los 5. Sí. O sea, y yo tengo 73 años, o sea que no es... A mí me ha gustado siempre mucho poner la oreja a los abuelos. Yo me acuerdo cuando era un crío y conozco, eso, me han contado y ahora ya me estoy haciendo de mayor, ya me aporta un poco de los que quedan ahora. Pero me ha gustado y me acuerdo en la fresca ya cuando contaban los que estuvieron en el frente, ¿no? Y allá contaban, estuve en tal sitio. Y eso se pierde, porque eso es historia desde abajo, es historia de gente que no tiene historia, pero que entre todas pues podemos hacer una historia, ¿no? Hoy están muy de moda estas técnicas de historia oral. Hay que también hay que saber hacer hablar a los abuelos. Ahora están trabajando unos alumnos míos el tema de la migración en Alemania, en los años 60. Y claro, hacemos un interrogatorio, ¿no? Y mandé el otro día a mi suegra que les diera a 2 o 3 personas que conozco yo un interrogatorio y fui a una y le dije, ¿pero qué me has mandado aquí? Si no, pues sí, no, sí, no. Y se me puso a contar cosas en la calle y digo, es que no tengo que ir para escribir, tengo que ir un día a tu casa y grábate. Hay que saber tirar de la lengua para que te cuenten y ponerles allá una pregunta trampa. Estoy haciendo un trabajo también del espárrago en los años 70 y 80 y les pones una pregunta trampa. ¿Cuál era la medida de que se entregaban los espárragos a la cooperativa? Si no saben que era 22 centímetros, es no coge espárragos en su vida. Esa pregunta es trampa. Que no sé, pues que no sabe, tú malo porque no ha cogido espárragos, no sabe. Entonces hay que empatizar, hay que traerlo al redil. Porque claro, la primera pregunta es dura. ¿Pasó usted hambre en la posguerra? Y al principio, bueno, hubo hambre, te dicen. Yo no, conocí mucha gente de mi pueblo. Tal. Luego ya si vas empatizando, ya dices, bueno, yo también... Pero al principio no, que la gente guardamos en la retina lo glorioso, ¿no? Olvidamos un poco... Pero es que además... Pero eso es una cosa psicológica que nacemos... De joven, que cuando se acabó la guerra, yo lo digo por mi padre, lo obligaron a estar después, no sé si fueron 7 años más, cuando se acabó la guerra. Estuve en la mili 7 años más. Sí, porque está... Era de la Quinta del Biberón. Sí, aquellos estuvieron mucho tiempo. Porque mi padre estaba en Cataluña y tenía familia allí y se puede quedar, pero si no, sí. La vía del tren. Sí. Hemos tenido tiempo. Que había, mi padre estuvo Mi padre sí que dice que la había pasado. mi padre estuvo en Melilla, yo también, y mi abuelo también. Mi padre estuvo en Melilla y mi padre nació en el 23. Y había uno de Malón que era de la Quinta de estos, y decía, estos son mis hijos, les decía. Era tan mayor que, estos son mis hijos, les decía a los oficiales, estos son hijos míos que han venido a la mili. Tan mayores. Del Buste era busteño. Mi padre era del Buste y mi madre no, que era de Tarazona. Mi madre siempre dice, yo no pasé hambre. Bueno, tú no pasaste hambre porque tenías una madre que tenía una tienda, que era la que daba las castillas de racionamiento, pues tú comerías, como decíamos. Sí. La falange no sé qué come, cuando era sequía. Pero mi padre que estaba en el pueblo y que lo obligaron a estar no sé cuántos años después de acabada la guerra, que cuando vino a casa ya era el 40 y muchos y la guerra se acabó en el 39, pues tela. Y no hablaba mucho de la guerra, alguna vez... Pues fíjate tú qué experiencia paga... Yo quería preguntarte, me interesa el alumnado, ¿no? ¿Qué Sí. es lo que aprendió durante las entrevistas o el hecho de poder preguntar? Porque creo que muchas veces, ¿no? Y luego me interesa sobre todo ahora porque Sí. están bombardeadas de informaciones, Sí. muchas veces falsas, muchas veces muy sesgadas, entonces me parece una herramienta importante el hecho de saber que ellos mismos pueden generar preguntando a los que tienen alrededor, generar esa verdad. Mira, y luego también, si ellos te contaran, si te sabían. A mí me hubiera encantado, y a mí que de cría no me gustaba la historia y que estos temas me interesan, precisamente porque mis abuelos fallaron mucho de todo lo que vivieron, entonces me hubiera parecido interesante que algún profesor en mi época me hubiera animado a hacer esto, pero bueno, no sé qué tal. pues los alumnos hay de todo, ¿no? Pero la mayoría, primero que las preguntas ya,
¿cómo va a preguntar esto a mi abuelo? Tú no leas las preguntas que tu abuelo ya sabe lo que tiene que contestar. Porque tú comes usted lagartos. Y entonces, cuando algunos abuelos les contaban más cosas, ¿no? Y entonces, pues y venían ellos, me ha contado mi abuelo también esto y esto. Y se quedaban con la copla, ¿no? Y algunos, pues para ellos fue un descubrimiento, ¿no? Joder, pues fíjate, pues mi abuelo casi era como un héroe, ¿no? Y no ha hecho más que pasar hambre. Pero para ellos, a raíz de esto, pues propuse también hacer otro trabajo que... no de la posguerra porque están ya... Pero les digo a los chavales, vais a hacer una historia oral de vuestra familia. Vais a coger... Y el año pasado me hicieron un trabajo sobre el comunismo en Polonia, entrevistando a la abuela, pero espectacular. Y eso es importante porque estas grandes estructuras que aparecen en los libros, el comunismo, el capitalismo, el hambre, no sé qué y tal, si no tiene una concreción, pues es que... Bueno, pues con el hambre que pasamos, yo ya hasta lo decía por ahí, nos somos labritas, sé que hemos pasado mucho hambre, lo decía como un sonajero, ¿no? Pero cuando hablas dices, y eso es una experiencia de vida, y es muy bonito escuchar batallas. Aunque sean repetitivas, que yo a mi abuelo me la han contado ya 200 veces, pero me da igual, pero porque es cuestión de la edad. Pero eso es importante, interesante, porque hay una desmemoria que tenga aquí yo, me acuerdo cuando te he contado a ti, no, que tenga aquí yo hace 10 años y de decir, oye, que os habéis dejado de poner a una señora del pueblo que era tu tía, que era y había una gente mayor que no sabía nada, y es una pena. Yo ¿cómo sabía todo eso? Pues que había oído a los abuelos, contarlo. Yo no había mirado ningún libro, había oído a los abuelos. Y eso es muy interesante. Y pienso que es una buena... Aquí, en las actividades, les pongo dilemas morales. Si tú tuvieras que comer y no robarías en un huerto, ¿no? Es un dilema moral. ¿Qué harías? Claro. Sabiendo que es un delito. Y les pones cosas esas para que profundicen, ¿no? O extraperlo, ¿no? Pues son cosas que si no se pierden, se pierden. ¿Cuánto hemos hablado? Bueno, ahora ya no, pero la gente hablaba de está perrista, no sé qué. Yo al principio decía, ¿esto qué será? Yo pensaba que era lo de la Segunda República, ¿no? Pero ¿qué será el extraperlo? Y cuando te metes en el tema, dices, es que era una manera de subsistencia, ¿no? Que a buen hambre no hay pan duro, Que a buen hambre no hay pan duro. Y el pan negro, vamos, el pan negro que debe ser aquello, vamos. Pero eso es importante, como herramienta pedagógica es muy interesante. Y ahora no hay gente ya de la guerra, pero se puede preguntar como estoy preguntando yo sobre el espárrago, que se va a perder. El oro blanco en la ribera, eso se va a perder. O los de Diplo que fueron a Alemania, que lo están haciendo unas mías, ¿no? Vente a Alemania, Pepe. Pues es que eso se va a perder. La gente, unos han regresado y ya se están haciendo mayores. Son cosas que... El otro día hablaba con uno en el bar, ¿os acordáis vosotros de la semana inglesa? Esa frase. Hombre, claro. Decía uno mayor, no me acordaba yo, pues yo... Claro, sábado por la tarde no trabajabas. Y le dije, yo que hoy sábado tengo semana inglesa, le dije. Y se echaba a reír, digo, que no es por eso vengo al bar, porque tengo semana inglesa. Y pues fíjate tú, ya no se acordaba de la gente y pues eso, la semana inglesa. Has dicho que eso lo han repartido en los institutos. Sí. ¿Y qué profesor, digamos, es...? A los departamentos sociales, sobre ahí. Vale, no, es que yo tengo un hijo que trabaja en un instituto. Pues la habrá recibido, puede ir al departamento sociales y pedírselo si quiere. Y si no, ellos lo tienen y todo esto. Y la programación también la han puesto en la página web para descargarse a la gente, la tienen en la página web del Gobierno de Navarra de Educación. Pues si no quieren, pueden descargarse. Y la utilizarán, pues oye, ahí está, es una herramienta además completa. Tiene sus 13 actividades que pueden, sobre el AIGA, por ejemplo, hay una actividad sobre el AIGA. Sobre los comedores, hay una comparación de lo que es el ayudo con los comedores sociales actuales. Hay, como ha dicho él, dos versiones de cuando empezó esto. Si fue por culpa de... Hay también dos textos para que la gente compare, ¿no? Y que... Eso. Porque la historia siempre la escriben los vencedores, con lo cual siempre sabemos una parte.
¿no? Sí. Sean los recuerdos de la gente que... Pero ahora tenemos herramientas para conservarla porque tenemos muchos medios. Claro. Nosotros en Archivo de Tudela estamos haciendo una historia oral, hemos hecho un montón de entrevistas a abuelos para que quede guardado para los anales. Entonces, luego si dentro de 10 años decimos, voy a investigar sobre las fiestas de Tudela, se cogerá uno, todas las entrevistas que hay, y el apartado que pone, ¿cómo eran las fiestas en su época? Pues se irá sacando. Igual que sea historiador, como sociólogo, como lo que sea, o como antropólogo, ¿no? Eso es importante y eso se está perdiendo pero sí, es fácil hacerlo además. Gente mayor que va a desaparecer, vamos a hacer una entrevista y se queda todo en un archivo guardado, ¿no? Digitalmente, que no ocupa apenas espacio. Ahora se está haciendo mucho, Esta es Laura Benavides, que os he puesto aquí, que es argentina. Un día puso una fotografía de la época de Juan Domingo Perón, de cuando iba ya a la escuela, el día raza. Ya tiene el tema del día de raza, tiene su trasfondo, ¿no? Pues tuvo una hora hablando de la fotografía, Esa fotografía le dio para tirar por todo. Habló de la enseñanza, como era la enseñanza en Argentina. Habló de la época de Perón, habló del día de la raza, por qué se celebraba. Habló un montón de cosas solo con una fotografía. Y aquí, por ejemplo, para las fotografías nuestras no van en pimiento, porque las quitamos, las hacemos todas. Pero aquí, en la época en fiestas de los pueblos, ¿quién hacía las fotografías? Feliz el de Cascante, ¿no? Esas eran buenas, las que ponen los programas de fiestas. Pues con una fotografía de esas tienes ahí nada más que el trasfondo, miras el trasfondo de la gente, ¿no? Hay un amigo mío que había una de vacas y decía, esta gente no valoraba la vida, estaban allá todos achuchando las vacas. Y le contestó un hombre, no, que esas vacas también tenían mucha hambre, las vacas, Esas también pasaban hambre. A esto de la política del hambre, que el hambre en España, que los históricos siguen estando en manos de Lazarillo, ¿no? Las hambrunas que hemos pasado con nuestros antepasados, parece que el poder siempre usaba el hambre. Es una herramienta. Y como en Extremadura y por ahí antes del 36, en la época de la República, como había gente, incluso aquí en Cascante, no había gente que no le daban trabajo para que pasaran hambre porque no pasaban por el aro, etcétera, ¿no? Sí, el hambre es una herramienta, sí. Yo quería incidir un poco en la guerra, cómo es lo peor, una de las cosas peores que hace el ser humano, ¿no? Porque toda esta hambre de la que hablas luego, aunque como arma política, pero viene un poco de ese encuentro. Sí, empezó la guerra. De no aceptar una situación política aprobada por el pueblo, el golpe de Estado, la guerra y luego el hambre y la destrucción. Todo lo que conlleva que hoy se está haciendo en Palestina. En Palestina hoy están matando de hambre a la gente. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se usa? Eso es un arma coercitiva, el hambre. Creo que en los campos nazis se acabó. Sí, no. Daban unas calorías determinadas muy pequeñitas para que no tuvieran la fuerza de actuar sobre nada. O sea que esto que me parece interesante, ¿no? Sí. Esa idea que has dicho tú es fundamental. Y sí, no, pero sí, porque además hoy en día el tema del hambre va por aquí. Todos los historiadores hablan de como el arma coercitiva. Claro, sí, hombre, era tan tonto de matar a la gente de hambre. Entonces hay que buscar un porqué. A ver, ¿cómo vas a estar tantos años matando a la gente de hambre? No. Y era un poco un arma coercitiva. A estos les das un poco para que trapicheen con el gran esto. Entonces, en los años 40, gente lo que está haciendo es llorar a sus muertos y intentar ver cómo sea. En los años 40 nadie piensa en cambiar el régimen, ¿pero qué me estás contando? Ni nadie, y los que están en los campos de concentración menos. No. Y la herramienta es el hambre. Y como has dicho tú, los campos de concentración igual. Vamos a darle lo justo. Para que se mueran. Eso es por donde va, hoy por donde van todos los estudios van por aquí, ¿no? Como arma coercitiva. A ver, ¿cómo va a estar? Bueno, pues si no hay más, ya imagino. Muchas gracias a todos.